¿Se ve la pantalla? Sí, doc. Sí, doctor. Bueno, entonces, lo más importante del tamponaje cardíaco es sospecharlo. Y tan pronto lo sospechamos, tenemos que hacer un estudio de imagen, ya sea un ecocardiograma o una tomografía de tórax. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tengamos a nuestra disposición. Por ejemplo, en el norte no hay un ecocardiograma, nos los programan 2-3 días después o al otro día. Por lo tanto, para nosotros la opción es una tomografía de tórax. Entonces depende de donde nos encontremos lo que le vamos a pedir. Sin embargo, es una urgencia verdadera, porque si nos tardamos y el paciente cuando queremos hacerle algún procedimiento tiene paro cardiorrespiratorio. Sospecharlo en el electrocardiograma dijimos que complejos bajos y alternancia eléctrica. Pulsos cardíacos disminuidos de intensidad, ingurgitación yugular y obviamente vamos a encontrar pulso paradójico siempre y cuando lo sepamos medir, es decir, le tomamos la presión, buscamos la presión arterial sistólica, después se la volvemos a tomar, pero le vamos diciendo que inspire, saque todo el aire y lo detenga. Y vamos bajando poquito a poco la columna de mercurio, o también se puede hacer con los electrónicos que tenemos, manómetros electrónicos. Entonces lo más importante es sospecharlo. Entonces, pulso paradójico, electrocardiograma complejos bajos. Recordar siempre la tríada clásica de Beck, aunque fue descrita en el tamponaje de origen cardíaco, también se presenta, pero en forma crónica, ¿verdad? Elevación de la presión venosa, encontrar un paciente que tiene ingurgitación yugular, hipotensión arterial y ruidos cardíacos apagados. Pero acuérdense también, esto nos podemos confundir, sobre todo cuando es crónico, con una insuficiencia cardíaca congestiva venosa. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Bajos voltajes, no se nos olvide, bajos voltajes, alternancia eléctrica, sobre todo del QRS, que es el más obvio. Pulso paradójico, radiografía de tórax, imagen en garrafa, que significa gran derrame pericárdico, y si hay datos clínicos, decimos que es compatible con un tamponaje cardíaco. Pero la imagen radiográfica nos dice gran derrame pericárdico, nada más. Ya habíamos hablado de todos los factores que determinan qué tan pronto o tan tarde se forma un tamponaje. Todo va a depender que este líquido se forme lentamente de la rigidez del pericardio y del grosor del miocardio. Cuando es de origen traumático, entonces va a ser agudo. Entonces, va a ser agudo. Ahí vamos. Ahora sí, ya en el momento de que se va a poner un catéter y se abre el pericardio, pues obviamente lo vamos a encontrar tenso por la cantidad de líquido que hay. En el ecocardiograma vamos a encontrar colapso diastólico de las cavidades derechas. Esto es lo que encontramos en el eco. Aquí hay gran derrame pericárdico y hay colapso de las cavidades derechas del corazón. Entonces ya se llama tamponaje cardíaco. La causa puede ser crónico o aguda, pero el tamponaje es siempre agudo. Se instala en pocas horas o a veces pocos días. Aquí tenemos otro eco, pero estamos viendo aquí gran derrame pericárdico. Esta zona.
Habitualmente no es necesario hacerle cateterismo cardíaco para hacer el diagnóstico. Un eco nos da el diagnóstico, una tomografía, y el tratamiento, pues hay que drenar ese líquido en forma urgente. Cuando ya es crónico puede hacerse una pericardiocentesis o también agudo o una ventana pericárdica, es decir, se le pone un catéter para que siga drenando. Todo va a depender de la causa. Y siempre es necesario expandir el volumen sanguíneo, ponerle mayor soluciones para tratar de que no caiga, de que tenga una buena precarga. Por si cae la precarga, se va a colapsar más pronto, porque es el que mantiene la diástole en el ventrículo derecho. Entonces no vamos a dar diuréticos, aunque tenga edemas en un tamponade cardíaco. Primero hay que drenar ese líquido, una pericardiocentesis. Esta es una imagen del Néter que nos dice que entre las cosas, el diagnóstico de ruidos cardíacos apagados. Ustedes están viendo cómo hay ingurgitación yugular importante. Beck lo describió como hipertensión venosa. Esta columna que están viendo aquí de sangre está significando que la presión de las venas es muy alta, por eso nos dice hipertensión venosa. Pero clínicamente, ¿cómo lo vemos? Como ingurgitación yugular importante. Y la presión arterial baja está baja y también hay pulso paradójico. Esos son los datos clínicos. Entonces, cuando es de origen traumático, el que está en urgencias tiene que drenar este líquido cuando hay datos de tamponade. Porque de no hacer, lo que va a pasar, vamos a esperar que llegue el cirujano de tórax o el cirujano, y cuando llegue, pues, cuando es de origen traumático y de presentación aguda, tenemos que hacerlo inmediatamente, excepto de que el de urgencia lo tiene que hacer, excepto que tengamos un eco y podamos ver que el tamponade pues no es realmente, todavía no hay colapso, y pues se puede llevar a quirófano para ponerle un catéter y sobre todo una ventana pericárdica para que siga drenando. Pero es una indicación del que está en urgencias, debe ponerle un catéter para estar drenando esa cantidad de líquido cuando es traumático. Cuando es crónico y encontramos en urgencias un tamponade cardíaco con todos los datos clínicos, también es necesario ponerle un catéter urgente. Si no se lo ponemos, ya no vamos a tener paciente. Fíjense bien que cuando es traumático, la extracción de poca cantidad de sangre, como son de 15 a 20 mililitros de sangre, puede mejorar el estado hemodinámico del paciente, y se deja un catéter para que siga drenando. Una llave de 3 vías, y lo vamos drenando poco a poco. Si da tiempo, se pasa a quirófano para hacer el procedimiento, una ventana pericárdica, que sería lo ideal cuando da tiempo de hacerlo. En los pacientes que llegan a urgencias por traumatismo de tórax, pues la tomografía simple de tórax es importante, porque nos va a diagnosticar fracturas costales, si hay hemopericardio o hemoneumotórax único o bilateral, pero también nos va a decir si hay líquido a nivel del pericardio. Aquí lo está mostrando, este es el líquido a nivel del pericardio. Cuando no tiene la tríada clásica, ¿qué se hacen con este paciente? Se pasa a quirófano, se le pone sus 2 sellos de agua en este caso, y también se le pone un catéter para drenar esta pequeña cantidad de líquido, porque no sabemos cómo va a evolucionar, si va a seguir sangrando o no. La tomografía, cuando es posible hacerla inmediatamente y no está en tamponade cardíaco franco, es conveniente realizarla. Si el tamponade cardíaco es franco, lo mejor es hacer una pericardiocentesis. En ocasiones se hace guiada por ultrasonido. Todo depende en el turno que estemos, el personal que exista de rayos X, etc. Y si no, en urgencias,
una pericardiocentesis. El pronóstico obviamente depende de la causa. Si la causa, por ejemplo, es de origen traumático y se logra quitar esta cantidad de sangre que hay en el pericardio y se le pone un catéter para que siga drenando, o se llevó a quirófano en una ventana pericárdica, pues va a ser bueno el pronóstico, pero obviamente va a depender de todas las lesiones que tenga el paciente. En otras condiciones se puede hacer en urgencias, se le pone un catéter, después se pasa a quirófano, le hacen una ventana pericárdica y depende de la causa, porque si alguien me dice es por cáncer, pues el pronóstico va a ser muy grave dependiendo de la neoplasia que tenga. A veces, pocas veces hemos encontrado por Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es muy agresivo. Empieza en la piel como ámpulas llenas de pus y de repente inicia con datos de dolor torácico, entonces hay que pensar que pudiera tener una pericarditis por estafilococo. Y si, obviamente, dependerá de las características clínicas, si se le va a hacer drenaje de ese líquido o no. Y ahora vamos a ver otro tema que es en relación al pericardio, pero es pericarditis constrictiva. El tamponaje cardíaco lo vemos ocasionalmente en urgencias, pero lo que más vemos, pero no tan común, es también raro, la pericarditis aguda en jóvenes masculinos. Doctor. Sí. Tengo un par de dudas. A ver, sí, una vez que se ha establecido, las indicaciones para que nosotros podamos realizar una pericardiocentesis es que nosotros notemos la triada de Beck. ¿Qué tiempo aproximadamente tenemos para nosotros poder realizar esa pericardiocentesis? ¿Tenemos algún tiempo estimado? Si tú detectas la triada de Beck, tienes que hacerlo inmediatamente. Es más, ya no lo debes mandar a urgencia, a rayos X, porque a lo mejor no regresa. No hay un tiempo específico, pero tan pronto tú digas, es que el tamponade es agudo. Te voy a decir las experiencias que tuvimos con un caso, un paciente joven que pensamos tenía pericarditis, las imágenes del electro no mostraban nada, a complejos bajos. En ese momento el tomógrafo estaba descompuesto, se fue a rayos X, pero en ese momento el radiólogo que hacía el radiólogo habitualmente hace eco de abdomen. Claro, depende del radiólogo. En ese momento que lo llevamos, pues no había un radiólogo experto a nivel de tórax, nada más de abdomen. Entonces, pues probablemente lo tiene o no lo tiene, pero mejor vamos a hacer un TAC, pero probablemente hasta mañana. Le encontramos algunos datos, estaba un poquito hipotenso, le pusimos más líquido y al otro día temprano se llevó a tomografía. La tomografía mostró gran derrame pericárdico. De regreso a urgencias, el paciente estaba hipotenso. En ese momento tuvo realmente el tamponade cardíaco. Se colapsó las cavidades derechas. Se le hizo la punción pericárdica, salió líquido, pero el paciente ya no salió. Otro paciente que ese sí estuvo muy raro, una mujer que tenía dolor en epigastrio, pero intensísimo, ¿eh? Nunca había visto. Y pensamos en que tenía a lo mejor una úlcera perforada. Entonces, llevó una tarde, el otro día lo vimos nosotros, ¿no? Pues un ataque inmediato, tórax y abdomen. Tenía gran cantidad de derrame pericárdico. Cuando regresó exactamente chocada, se hizo la paracentesis, cardiocentesis y tampoco salió. Quiere decir que tan pronto tú digas, es un tamponade cardíaco, si tienes en ese momento la posibilidad de mandarlo
a una tomografía o un eco, pero siempre hay alguien experto ahí. La tomografía realmente, cuando hay disposición, se lleva inmediatamente y no tarda más de 5 minutos. Lo que tarda más es en pasarlo a la camilla o la cama donde está el tomógrafo. Máximo, yo creo, 2-3 minutos ya está, se ve inmediatamente. Y si hay gran cantidad de líquido y el paciente tiene datos clínicos de tamponaje cardíaco, debe hacerse inmediatamente. Conclusión: si detectas tamponaje cardíaco, hay que hacer la pericardiocentesis inmediatamente, siempre y cuando sepas hacerla. Porque no es de que en ese momento voy a leer la técnica a ver si me sale bien. Esa es la otra situación. En urgencias, todos los que estamos en urgencias, hay un curso que se llama el curso del ATLS, Apoyo Avanzado del Paciente en Trauma, donde obviamente ahí te enseñas tus pininos de poner una sonda de tórax, pericardiocentesis, poner un catéter central. Y claro, no es lo mismo, pero cuando menos tienes una idea, ya en la práctica, pues cuando se va a hacer el procedimiento, pues hay que estar ahí o hacerlo. Si hay alguien que las ha hecho, sí es conveniente hacerla, pero si no sabes, no. El problema es que si no... doctor. ¿Y hay algún calibre en especial? ¿Hay algún calibre en especial que se tenga que utilizar para realizar una pericardiocentesis? Mira, ¿Tiene que tener alguna medida? Habitualmente usamos un catéter grueso. Tú sabes que un paciente chocado siempre se canaliza con catéter grueso. Si quieres sacar líquido, un catéter grueso, de esos de los grises. Esos gruesos, sí hay que sacar el grueso. El más grueso que tenga un catéter para que pueda drenar. Cuando es de origen traumático, va a salir sangre. Habitualmente no está coagulada, pero de todas maneras es un poco más espeso. Entonces, sí requieres un catéter grueso. Pero el paciente debe tener monitorizado, porque cuando tú picas no sabes, primero, si ya llegaste al corazón. Cuando llegas empiezan con arritmias ventriculares. Al picar el corazón, inicia con arritmias ventriculares. Entonces, tienes siempre que tener un electrocardiograma, saber bien la técnica y hacerlo. Por eso se recomienda que lo haga el experto que hay en ese momento, o cuando menos orientado por él. En urgencias en el norte sí se ha hecho algunas, no muchas, pero sí, así en promedio, sin que me creas, a lo mejor una al año. O sea, no es algo que se haga comúnmente. Tamponaje cardíaco es realmente raro. No es común, pero cuando se presenta tiene alta mortalidad si lo dejas pasar. De preferencia, lo mejor es que esté el cirujano. Ya en quirófano, pues es más fácil, está anestesiado, se puede abrir, se llega directamente, se pone un catéter, o sea, una ventana pericárdica, pero lo que se pone en realidad es un catéter grueso para que siga drenando ese líquido, empiece a drenar y continúe drenando. Si es una situación muy grave, la única indicación que nos dicen es como la diapositiva que ves ahí, es un paciente traumatizado. El paciente traumatizado, habitualmente, antes en el norte llegaban todos los traumatizados llegaban allá. No estaba el Hospital Moreno Valle, entonces todos los traumatólogos estaban ahí. Y de todos los traumatizados, durante varios años no vi en ningún momento ni supe que un paciente hubiera llegado por tamponaje cardíaco. Llegaban los de la motos, cuadriplégicos, parapléjicos, lesión medular, traumatismo de cráneo, etcétera, abdomen, tórax, pero yo creo que habitualmente fallecen en el lugar del traumatismo. No es común, más bien es rarísimo, pero hay otras causas que pueden producir
tamponaje cardíaco. Si nosotros vemos complejos bajos en el electrocardiograma, nos aceleramos en el diagnóstico. ¿Cuándo es acelerado? En poco tiempo tenemos que hacer la tomografía. Hay que hacer todo lo más pronto que se pueda para llegar a un diagnóstico definitivo. Pero no es para mañana, es para hoy. Dejarlo al otro día probablemente no lo encuentre. Sí, es raro encontrar un tamponaje cardíaco. Nos ha tocado a algunos cuando todavía había un cardiólogo ahí que hacía los eco, que decía, mira, tiene algo de derrame pericárdico y como que el ventrículo derecho tiene a colapsarse. Ese sería el momento de llevarlo a quirófano. Y ese sí, a lo mejor puede esperar a que llegue el cirujano, se programa cuándo, de urgencia, es decir, se va a programar en el turno que estamos. Pero ya tienes un eco que se está avalando que sí puedes esperar un poquito. Porque decir tamponaje cardíaco, colapso de las cavidades derechas del corazón, pues ya no se llena el corazón, pues paro cardíaco. Entonces son situaciones graves y lo importante es llegar al diagnóstico lo más pronto posible. ¿Cuándo? En el presente turno, no después. Si lo detectas, el tratamiento debe ser ya. Ahora vamos a hablar de algo que realmente rarísimo, lo que conocemos como pericarditis constrictiva. Si ustedes me preguntaran pericarditis constrictivas en urgencias, nunca he visto uno. Nunca. He visto, pero en los servicios de cardiología, uno que otro que está en tratamiento, pero así, algún caso nuevo que hayamos detectado en urgencias, no. ¿Por qué? Porque es muy raro. Pericarditis constrictiva, o a lo mejor no lo hemos diagnosticado, esa es la otra opción. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Pericarditis constrictiva en realidad es por engrosamiento, fibrosis y calcificación del pericardio que produce aprisionamiento del corazón, obstaculizando la diálisis. Entonces vamos a ver esto, ¿qué es? Entonces el pericardio está rígido. Cuando los ventrículos empiezan a llenar, chocan contra el pericardio y ya no se pueden llenar más. Claro, aumenta su presión, la presión que hay dentro de las cavidades, pero como el pericardio es indistinguible, ya está rígido, fibrótico, calcificado, pues ya no se puede llenar más. Las causas, la primera causa que nos dicen en los países subdesarrollados es la tuberculosis pulmonar. Y en México los casos siempre se piensa en tuberculosis pulmonar. Sin embargo, puede haber antecedentes como lo que vamos a ver. Radioterapia, antecedentes de a lo mejor una pericarditis aguda o bacteriana, habitualmente por estafilococo. Hemodiálisis crónica. Fíjense, los libros dicen hemodiálisis crónica. Esto sí, vemos muchísimos pacientes con hemodiálisis. Y cuando menos yo nunca he visto una pericarditis constrictiva en ellos, aunque los libros lo mencionan. Pero fíjense bien, idiopático, 42%. Quiere decir que un gran porcentaje de estos casos no sabemos la causa. Y la más común, en los países subdesarrollados, es la tuberculosis. Pero son pacientes que no tienen tuberculosis pulmonar, fíjense, hasta eso. No encontramos la tuberculosis a nivel pulmonar. Aquí está mal porque dice tuberculosis pulmonar, nada más es tuberculosis. No tienen el antecedente de tuberculosis pulmonar. La pericarditis constrictiva en realidad la estudiamos porque puede confundirse con insuficiencia cardíaca congestiva venosa. Y aquí decimos que las presiones telediastólicas aumentan al mismo nivel. Quiere decir
que tienen la misma presión diastólica los ventrículos y las aurículas. Y entonces, como el corazón no puede distenderse, la fibra miocárdica no se elonga en forma completa y músculo que no se mueve se atrofia. Entonces, aquí tenemos el término de atrofia cardíaca, cuando es, obviamente, para que se fibrose el pericardio y se calcifique van a pasar mucho tiempo. Por lo tanto, puede o no desarrollarse atrofia cardíaca. Los datos clínicos, pero ustedes me dicen, pues parece un caso de insuficiencia cardíaca congestiva venosa. Datos de hipertensión venosa sistémica, es decir, ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas. Si ustedes me dan este dato clínico, yo pienso en primer lugar en hipertensión venosa sistémica y que voy a encontrar cardiomegalia, taquicardia, cardiomegalia y galope. Los ritmos cardíacos disminuidos en la insuficiencia cardíaca congestiva también pueden estar disminuidos. Y chasquido protosistólico descrito por Liam, pericárdico de Liam. Y otros autores lo conocen como el knock pericárdico. Quiere decir que cuando el corazón se empieza a llenar, choca contra el pericardio. Entonces se escucha como un golpecito, knock pericárdico. Así le llaman la característica auscultativa clásica. Knock pericárdico, obviamente que fue descrito como chasquido protodiastólico pericárdico de Liam. Los pulsos obviamente son de poca magnitud, puede haber pulso paradójico también. Ya lo hemos comentado varias veces, pulso paradójico, disminución de la presión arterial sistólica más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Pericarditis constrictiva, ¿qué nos va a orientar? Habitualmente nos orienta, fíjense bien, el electrocardiograma complejos bajos. Esto es, si yo veo un electro de complejos bajos, siempre pienso en enfermedad pericárdica. Porque puede ser que no sea constrictiva, puede ser que tenga gran derrame pericárdico, y a veces no tan bajos como esto, un poquito más altitos, pero electrocardiograma, complejos bajos, siempre pensar en enfermedad pericárdica, que significa puede tener gran derrame pericárdico o pericarditis constrictiva. Pero también podemos encontrar complejos bajos en los problemas pulmonares crónicos, en donde predomina el enfisema pulmonar. Entonces, aquí vemos el pericardio que está rígido, calcificado, y como esto es poco a poco cuando es crónico, ¿verdad? Tiene que ser crónico, pues el paciente tiene ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas, y la primera impresión diagnóstica pues va a ser insuficiencia cardíaca congestiva venosa, pero por los complejos bajos en el electro, hay que pensar en enfermedad pericárdica. Los complejos bajos, este es lo más común y lo más fácil de ver. Claro, también puede tener una T negativa de ramas simétricas, pero con complejos bajos, eso es lo más importante. Este no es complejos bajos. Puede haber fibrilación auricular. El electro clásico es este. El que vimos ahorita, complejos bajos. Este es solo para amplificar, para un ejemplo de fibrilación auricular, donde la distancia de los RR es muy variable y no se observa P. En el 50% existe calcificación. Y es cuando habitualmente hacemos el diagnóstico. El diagnóstico es muy sencillo, pero la enfermedad es bastante rara. Ustedes ven aquí calcificado del pericardio, calcificación del pericardio. Es una enfermedad, yo digo que bastante rara, cuando menos nosotros. Bueno, ¿cuál ha visto una radiografía así que hayamos tomado en urgencia? Que lo haya tenido en los servicios de
De cardiología sí de repente hay algún caso, pero no es muy común. Y aquí estamos viendo en esta radiografía que aquí, esta es la aorta, aquí, bueno, tenemos la aurícula o atrio derecho, de la cava superior, callado aórtico, arco de la pulmonar, y aquí vemos otra bolita acá, que es arco de la aurícula izquierda, tercer arco, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque la constricción es fundamentalmente a nivel de los ventrículos, las aurículas quedan libres, por lo tanto se dilatan. Se le hace un ecocardiograma, obviamente vamos a encontrar el pericardio grueso, y se sugiere hacer resonancia magnética para ver las características del engrosamiento, etc. Y cateterismo cardíaco antes de realizar un procedimiento quirúrgico. Y el BNP va a estar alto. Habíamos comentado que el BNP es un marcador pronóstico y diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero también la pericarditis constrictiva se eleva el BNP. Ya sabemos que el BNP se eleva por elevación de la presión diastólica dentro de los ventrículos, por lo tanto aquí también está elevada la presión dentro de los ventrículos en el momento de llenarse, menor volumen pero mayor presión. Y para nosotros lo más importante es conocerlo, para saberlo diferenciar de insuficiencia cardíaca, congestiva, venosa, en donde vamos a encontrar un corazón grandote y podemos confundirlo con gran derrame pericárdico. El eco o la tomografía nos hacen el diagnóstico cuando se sospecha. ¿El tratamiento qué es? Pues quitar esa corteza que está rígida, el pericardio. Pero todo va a depender del tiempo de evolución, porque acuérdense que hablamos de atrofia cardíaca. Si en realidad ha pasado mucho tiempo y hay gran atrofia cardíaca, en el momento que se opere va a entrar en falla cardíaca y el paciente puede morirse en el posoperatorio. Entonces, por eso es que se le hacen todos los estudios hasta cateterismo cardíaco para tratar de valorar la función, cómo está la contractilidad de ese miocardio. Ese es el objetivo, estudiar 100% la contractilidad del miocardio para ver si tiene posibilidades de recuperarse. Y entonces se le hará decorticación. A ver, un minuto. Seguimos. Entonces, el tratamiento es decorticación, previa valoración de la contractilidad miocárdica. Investigar la causa. Y siempre se investiga en estos casos tuberculosis. Hay más, en algunos casos, cuando no se encuentra la posible causa, le dan tratamiento para tuberculosis. Diuréticos. Cuidado con los diuréticos en el tamponade cardíaco. Si le damos diuréticos, bajamos la precarga y la presión de llenado del ventrículo. Y por lo tanto, primero hay que hacer la pericardiocentesis y después ya, si quieren poner algún otro tipo de medicamento. Y ahora vamos solo a mencionar algunos tumores. Sobre todo ahorita me interesa el que vamos a ver ahorita. ¿Qué tumores dan metástasis al pericardio? Pues todos los que están cerca del pulmón, ¿no? Como son el de mama, puede dar metástasis al corazón también. Los pulmonares, sea pulmonar, cáncer pulmonar, el adenocarcinoma pulmonar, pero los melanomas, sabemos que los melanomas habitualmente empiezan en alguna extremidad.
y tienen preferencia por metástasis, sobre todo a hígado y al pericardio. Pero a todos ellos nos interesa es lo que llamamos mixomas. ¿Qué son los mixomas? Porque estos no son tan raros, ¿eh? Es más fácil ver un mixoma que una pericarditis constrictiva, pero tampoco son tan frecuentes. Los mixomas son tumores cardíacos benignos. Son esporádicos, a veces puede haber una herencia autosómica, etc. Y son tumores únicos, pediculados en el tabique auricular, habitualmente en la aurícula izquierda. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos un tumor pediculado en el tabique auricular del lado izquierdo. Entonces, tumorcito, cuando se contrae en la aurícula, todo va a depender del tamaño, empieza a obstruir el paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y se produce un soplo. Un soplo que se asemeja al retumbo que se escucha en la estenosis mitral, porque al final de cuentas es una obstrucción. Y estos tumores pueden ser pequeños o pueden ser grandes. Y a la auscultación encontramos signos y síntomas de estenosis mitral en forma intermitente. Quiere decir que va a depender de la posición que lo escuchemos si vamos a encontrar o no los datos de este retumbo en foco mitral, es decir, un soplo diastólico. Y se le conoce a la auscultación como el plop tumoral. Es decir, cuando este tumorcito o este tumor que está adherido al tabique interauricular obstruye el paso de la sangre hacia la válvula tricúspide, la válvula mitral, y se escucha como plop, plop, plop. Aquí ya es un señor tumor gigantesco, ¿no? No siempre es tan grande, pero sí pueden llegar a ser bastantes grandes. Obviamente aquí la obstrucción pues va a ser mayor. Y son tumores friables, quiere decir que de repente se desprende un pedacito y puede ir a cualquier lugar. Producir un émbolo, y habitualmente donde más frecuentemente es al cerebro. Y también puede tener síntomas extracardíacos como fiebre, pérdida de peso, artrialgias, mialgias, fenómeno de Raynaud, etc. El diagnóstico, pues un ecocardiograma lo detecta. Una tomografía simple de tórax lo detecta, sí. Resonancia magnética, sí. Y requiere un tratamiento quirúrgico. Entonces, los mixomas hay que tenerlo en cuenta. En ocasiones, el neurólogo es el que sospecha. El paciente llega por un EBC de origen isquémico, en una paciente joven, realmente no hay una edad para que le pueda dar. Y dice, pues este EBC isquémico tiene características de ser cardioembolígeno. La causa más frecuente de que un émbolo del corazón salga es la fibrilación auricular, que forman trombos en el atrio izquierdo. Pero no se le encuentra obviamente fibrilación auricular. Y la otra causa, menos común, es un mixoma de aurícula izquierda. Por eso es que a veces el neurólogo insiste, pues no tiene FA, pero puede ser de origen cardioembólico. Lo manda al cardiólogo, y el cardiólogo lo único que tiene que hacer es un ecocardiograma para demostrar que tiene o no tiene nada en la aurícula izquierda o algún está informando coágulos, sobre todo aurícula izquierda o ventrículo izquierdo. Pero lo más común es aurícula izquierda. Entonces, con un eco.
Vamos a ver nada más unas 2 preguntas. Una pregunta nada más, pero va a ser la siguiente. Esta. Dice, masculino de 22 años de edad sin antecedentes patológicos. 8 días de evolución, tiene fiebre y dolor centrotorácico. Intenso que aumenta con la inspiración y los movimientos respiratorios. ¿Qué pensaríamos que tiene aquí nuestro paciente? Tiene dolor torácico, tiene fiebre, pero este dolor aumenta con la inspiración y los movimientos respiratorios. ¿Qué pudiera ser? La pericarditis aguda idiopática. La realidad es que yo a lo mejor pensaría, me falta saber si tiene tos. Puede ser una pleuritis, ¿eh? La pleuritis también, cuando respira profundo y saca el aire, inspiración, también duele. Tiene fiebre, buscaría ver si tiene alguna infección en la garganta, si hay problema pulmonar. Claro, sabemos que también la pericarditis puede ser. Pero sí, pero no nos iríamos directamente a un electrocardiograma a ver si nos apoyaba. Pero en el diagnóstico diferencial siempre tiene que estar una pericarditis aguda. Claro, el cuadro es clásico, pero en la clínica no siempre se presenta tan obvio como este. En el ecocardiograma hay un derrame pericárdico importante sin signos de compromiso hemodinámico. ¿Cuál sería la causa más común? Costocontritis. No, pero es que aquí ya no puedes decir más porque tiene derrame pericárdico importante. Ya tienes el diagnóstico. Aquí estás encontrando una pericarditis clínica, ¿sí? En un paciente de 22 años. Fiebre, dolor torácico de tipo pericárdico y derrame pericárdico, pues ya hiciste el diagnóstico de pericarditis, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Idiopática. Idiopática. Habitualmente le ponemos idiopática hasta demostrar que sea de origen viral o no. Lo más común en esta edad es hombre masculino de origen idiopática. Y a la idiopática a esta edad más común Coxsackie AB, aunque puede ser otros virus. Esa es la realidad como lo ponemos. Y por último, aunque estas preguntas no las hice yo, está en el CTO. Bueno, ahí Y mujer de 58 años tiene fiebre de 3 semanas. Hace 6 meses tuvo un episodio de amaurosis derecha. Amaurosis, ustedes saben que es de repente pérdida de la visión, ¿verdad? Del ojo derecho. Pero que duró unos minutos. Tiene disnea y fiebre, 92 latidos por minuto, 110/70. Sigue con fiebre, 38.2. Y tiene un soplo, fíjense bien, primer ruido reforzado, segundo ruido normal, sonido diastólico precoz de baja frecuencia con soplo diastólico. Quiere decir que tiene un soplo diastólico que cambia con la posición al acostarse o al ponerse de pie. Por lo tanto, es un soplo cambiante. Y por la historia debemos de pensar en un mixoma de aurícula izquierda. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos un minuto o nos vemos mañana para continuar? Todo bien, doctor. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias, doctor.